El Imperio Bizantino, también conocido como el Imperio Romano de Oriente, fue uno de los imperios más duraderos e influyentes de la historia mundial. Su historia comienza en el año 324 después de Cristo, cuando el emperador romano Constantino cambió la capital del Imperio Romano a la ciudad griega de Bizancio, que más tarde sería renombrada como Constantinopla. Durante más de 1000 años, el Imperio Bizantino gobernó gran parte de Europa, Asia y África, dando forma a la cultura, religión y política de la región. Orígenes y formación del Imperio Bizantino. El Imperio Bizantino tuvo sus raíces en el Imperio Romano, que había gobernado el Mediterráneo durante siglos. Después de la caída del Imperio Romano de Occidente en el año 476 después de Cristo, el Imperio Romano de Oriente, con su capital en Constantinopla, se convirtió en la única potencia romana restante. Durante los primeros siglos, el Imperio Bizantino sufrió muchas invasiones y desafíos, incluyendo ataques de los hunos, los godos y los persas. Sin embargo, el Imperio Bizantino logró sobrevivir y florecer, en gran parte gracias a su ubicación estratégica en la intersección entre Europa y Asia, lo que lo convirtió en un importante centro comercial. El imperio también era rico en recursos naturales como oro, plata y mármol. Durante el reinado del emperador Justiniano I, 527 a 565, el Imperio Bizantino alcanzó su apogeo. Justiniano reconquistó muchos territorios perdidos ante los bárbaros occidentales y los persas, y también promovió una serie de reformas legales y sociales que tuvieron un gran impacto en la cultura bizantina. La más importante de estas reformas fue la codificación de la ley romana, conocida como Corpus Juris Civilis. La organización del ejército bizantino evolucionó a lo largo del tiempo, pero generalmente consistía en dos partes principales: la guardia personal del emperador y las tropas regulares. La guardia personal, conocida como tagmata, estaba compuesta por soldados de élite que protegían al emperador y a su familia. Las tropas regulares estaban organizadas por militares comandantes, o gobernadores militares. Estaban divididos en unidades más pequeñas llamadas banda. Cada tema tenía un número definido de soldados, 9000, divididos en infantería y caballería. La infantería estaba compuesta por soldados pesados, armados con lanzas y escudos, y soldados ligeros, que usaban armas más ágiles, como arcos y lanzas cortas. La caballería bizantina era una de las más temidas del mundo, con caballeros pesados, que usaban armaduras y lanzas largas, y caballeros ligeros, que usaban armas más ágiles. Además de las tropas regulares, el ejército bizantino también tenía una fuerza de reserva. Estaba compuesta por unidades de caballería e infantería pesada que se movilizaban en tiempos de guerra para apoyar a las tropas regulares y era comandada por un general de alta patente. La organización del ejército bizantino también incluía unidades especializadas, que estaban formadas por mercenarios vikingos. Estos soldados estaban altamente entrenados y disciplinados y se usaban a menudo como guardaespaldas del emperador y como tropas de élite en batallas importantes. La táctica militar bizantina era conocida por su flexibilidad y capacidad de adaptación. Los comandantes bizantinos estaban entrenados para manejar una amplia gama de situaciones, desde guerras defensivas en áreas montañosas hasta batallas en campos abiertos. También eran conocidos por su uso innovador de armas y tácticas, incluyendo el uso de armas de asedio y unidades de arqueros montados. A lo largo de su historia, el ejército bizantino enfrentó muchos desafíos, desde invasiones bárbaras hasta conflictos con el Imperio Sasánida y el Califato árabe. Sin embargo, su habilidad militar y estrategia de defensa le permitieron sobrevivir y prosperar durante siglos, convirtiéndose en una gran potencia militar. La cultura bizantina era una mezcla de influencias romanas, griegas y cristianas. La Iglesia Ortodoxa griega desempeñó un papel fundamental en la vida y cultura del imperio, y el arte, la literatura y la arquitectura bizantina reflejaban esta influencia religiosa. El arte bizantino se caracterizaba por sus mosaicos coloridos, iconos religiosos y arquitectura grandiosa. La Hagia Sophia, una iglesia construida por Justiniano I en Constantinopla,
es un ejemplo notable de la arquitectura bizantina. La lengua oficial del Imperio bizantino era el griego, aunque el latín también se usaba en algunas áreas. La literatura bizantina era amplia y diversa, incluyendo trabajos sobre filosofía, teología, historia, poesía y ciencia. Los estudiosos bizantinos hicieron importantes contribuciones a las matemáticas, la astronomía y la medicina. El Imperio bizantino también tuvo una influencia significativa en la música. La música bizantina era generalmente vocal y usaba escalas y modos únicos, que eran diferentes de la música occidental. El canto bizantino, conocido como canto gregoriano oriental, se realizaba generalmente en coros en iglesias ortodoxas. Política y sociedad del Imperio bizantino. El Imperio bizantino era gobernado por un emperador absoluto, que tenía poderes tanto políticos como religiosos. El emperador era asistido por una serie de consejeros y funcionarios, incluyendo el prefecto del pretorio, el maestro de las oficinas y el questor sagrado. La sociedad bizantina estaba dividida en capas sociales distintas. En la parte superior estaban la familia imperial y los nobles, que poseían grandes propiedades rurales y controlaban la política del imperio. Debajo de ellos estaban los mercaderes y los comerciantes, que conformaban la clase media. En la parte inferior de la sociedad se encontraban los campesinos y los trabajadores urbanos. La economía bizantina se basaba principalmente en el comercio, que se realizaba a través del Mediterráneo y del Mar Negro. Constantinopla era un importante centro comercial, y las rutas comerciales que pasaban por la ciudad llevaban sedas, especias, metales preciosos y otros productos a Europa, Asia y África. A pesar de su duradera influencia, el Imperio bizantino eventualmente entró en declive. Durante los siglos XII y XIII, el imperio fue debilitado por invasiones turcas y de las cruzadas. En el siglo XIV, los otomanos comenzaron a conquistar territorios bizantinos, Constantinopla cayó y en 1453. A pesar de su caída, el imperio bizantino dejó un legado duradero. Su cultura, arte y literatura continúan influyendo en el mundo occidental hasta el día de hoy. El Imperio bizantino también dejó una marca significativa en la historia de la religión cristiana, ya que la Iglesia Ortodoxa griega sigue siendo una de las principales denominaciones cristianas en todo el mundo. El Imperio bizantino fue uno de los imperios más importantes e influyentes de la historia mundial. Durante más de 1000 años, gobernó gran parte del mundo conocido, moldeando la cultura, la religión y la política de la región. Su arte, literatura y arquitectura aún son celebrados hoy en día, y su influencia en la Iglesia Ortodoxa griega y en la cultura occidental es innegable. Aunque eventualmente cayó, el Imperio bizantino dejó un legado duradero que continúa siendo estudiado y admirado.